Gracias por la oportunidad. Brindarles el saludo correspondiente a cada uno de ustedes, por brindarnos la oportunidad de compartir con la institución educativa emblemática Carlos Augusto Salaverry de Sullana. Esta conferencia, muy importante por cierto, porque nos permite conocer y sobre todo reflexionar en nuestros tiempos actuales en el tema de promover la cultura, el conocimiento, el desarrollo de competencias muy importantes en la persona. Por ello nos hemos abocado para con ustedes darle lo mejor a este grupo de estudiantes que hoy nos acompaña. Siéntanse tranquilos, estaremos llanos a colaborar con ustedes y que se logren los propósitos planteados. Gracias y les dejamos a ustedes para que nos brinden lo mejor. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, estimados participantes. Hoy el Congreso de la República, a través de los integrantes de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, al señor director José Córdoba Morán, por la gran oportunidad que nos da de compartir su valioso tiempo con sus alumnos. Además de ello, agradecerle su gran colaboración que ha tenido para hacer realidad esta videoconferencia. Asimismo, queremos saludar al docente Javier Suárez Albuquerque, quien nos acompaña, y al coordinador Ricardo Isaac Vega Chumacero, profesores de la emblemática institución educativa Carlos Augusto Salaverry de Sullana, Piura. Y a cada uno de los alumnos que hoy día nos acompañan, por permitirnos de una manera indirecta, por decir así, a través de esta videoconferencia, transmitirle a ustedes conocimientos que tal vez sus padres, sus abuelos no les han comentado y son hechos reales que ha vivido el país. Esta conferencia de terrorismo, el terrorismo en el Perú, inicios, consecuencias y sus nuevas estrategias, tiene como objetivo sensibilizarlos y concientizarlos y darles a conocer de manera narrativa, histórica y académica, mediante fotografías reales, de hechos reales, que nos permiten mostrar la insanía terrorista a través de sus crueles asesinatos, genocidios y hasta holocausto, que realizaron dos grupos terroristas, el MRTA y Sendero Luminoso. Son dos grupos que como método de vida y como método de ideología era el asesinato y derramar la sangre de peruanos inocentes. Para nosotros, los que integramos el programa Terrorismo Nunca Más, no es muy agradable, repito, hacerles recordar los genocidios a comunidades campesinas o a hermanos peruanos inocentes, las atrocidades de lesa humanidad contra autoridades, sacerdotes, pastores, policías, militares, docentes, directores de colegios. Todo ello violando los derechos humanos en nuestro país. Por dos, como le digo, por el Partido Comunista Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Sin embargo, es necesario e importante hacerlo hoy en día ante el alarmante conocimiento que tienen muchos jóvenes, inclusive profesores jóvenes, sobre el accionar de esos violentos actos de desalmados delincuentes terroristas. Por todo ello, se va a iniciar esta videoconferencia para hacerla más didáctica, con unas diapositivas para comenzar a ver los hechos que sucedieron en nuestro país
en cerca de 10 años. Tenemos allí el programa Terrorismo Nunca Más, es un programa que se dicta o se dictaba a nivel nacional desde hace más de 13 años, más de 13 años. Es un programa del Congreso de la República que no tiene que ver absolutamente nada con la política, sino es netamente académico. Por lo tanto, iniciamos la videoconferencia. Terrorismo en el Perú, inicios, consecuencias y sus nuevas estrategias. Inicios del terrorismo. Estamos hablando de inicios del terrorismo en el Perú, ¿no? El terrorismo en el Perú se inicia el 17 de mayo de 1980 en Chuchi, provincia de Cangallo, Ayacucho. Sendero Luminoso ataca el 17 de mayo e incendia. Entonces, el 17 de mayo incendian el local de Chuchi donde estaban todo el acervo electoral para las elecciones que iba a hacer para elegir nuevamente en una etapa democrática al presidente de la República del Perú. Sendero Luminoso quema como un acto de ir en contra de la democracia de nuestro país. El 22 de enero del año 84, el movimiento revolucionario Tupac Amaru ataca la comisaría de Villa El Salvador de Lima. Era otro grupo terrorista que iniciaba su acción terrorista atacando y matando a inocentes policías en la comisaría de Villa El Salvador en Lima. Asimismo, aquí pueden ver 2 décadas de dolor y terror. Hubo muchas matanzas, muchos genocidios, hubo muchos hechos terroristas, estimados alumnos. Muchos. Hemos tratado de resumirlos para ustedes. El genocidio de Lucanamarca, Ayacucho, donde hubo 69 muertos, que fue el 3 de abril de 1983, donde senderistas juntaron a todos los pobladores de Lucanamarca en la plaza. Separaron para el lado derecho los hombres y a la izquierda las mujeres. En la parte de atrás a los niños, mujeres y hombres, a los niños. Y comenzaron a golpearlos. Además de ello, violando a las niñas de 15 años y 16 años detrás de las casas, delante de sus padres. El lamento, el llanto, el dolor que transmitían los padres de esas niñas eran acalladas con los golpes que les daban los terroristas. Las madres eran violadas de manera sistemática por los terroristas. Y así fueron matando a uno por uno a los hombres delante de sus esposas y sus hijos. Es así que a las mujeres también hicieron lo mismo. Comenzaron a matarlas, a asesinarlas. Pero para que ustedes sepan la crueldad del terrorismo, no los mataban con balas, sino los mataban con machetes, con hachas, con picos, con lampas, les cortaban la yugular e inclusive un testigo, un niño que hoy día tiene más de 49 años, contó que vio cómo le abrían el vientre a una mujer embarazada, cómo le abrían el vientre viva, sin anestesia, sin nada, y le sacaban ese niño que iba a nacer y lo tiraron al suelo, lo patearon para demostrar su poder y demostrar que ellos querían traer en el Perú otros jóvenes con una mentalidad igual que la de ellos. Esto fue un genocidio que fue repudiado por todas las rondas campesinas y las comunidades campesinas. El otro genocidio fue en Soras, Ayacucho, 104 muertos, el año 84, donde también estos terroristas, con el expreso de la muerte, como quien se va a Sullana, tomaron un ómnibus en Piura y en cada sitio que paraban iban asesinando hasta llegar a Sullana. Estoy haciendo una analogía, nada más. Y cuando en uno de esos trayectos
Cuenta un testigo en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que él deja a su esposa y a sus 2 hijos y se va a su chacra. Y cuando regresa, a eso de las 5 de la tarde, le llama la atención que sus hijos no salieran de la casa a recibirlo, como siempre lo hacían, ni tampoco su esposa. Y no escuchaba nada, era un silencio. Y entre sollozos cuenta que cuando abre la puerta de su casa, encuentra sangre como un río, y encuentra a su esposa con la falda levantada y con el cuello cortado. Le habían cortado la yugular. Y a sus hijos, a sus hijas y a su hijo muertos a golpes. Y no contentos con ello, le habían rociado a todos los cuerpos agua hirviendo. Y entre sollozos dice que hasta ahora sigue con esa cruel imagen que ve. El terrorismo planificaba del campo a la ciudad. Y así es que vienen a Lima. Y dentro de todos los ataques que tenían, hubo uno que fue más relevante, aunque todos fueron relevantes, que fue el 3 de junio del año 89. 7 muertos y 25 heridos. Una bomba debajo de un ómnibus de los húsares de Junín. Y ustedes saben, alumnos, docentes, que los húsares de Junín lo único que hacen es ser la imagen de Palacio de Gobierno, proteger la Casa de Gobierno, o sea, el Palacio de Gobierno, y que a nivel internacional es reconocido como uno de los cambios de guardia más elegantes y ceremoniosos que hay. Y estos jóvenes, entre 18 a 21 años, que eran del servicio militar voluntario, inocentes a todo acto, le ponen una bomba debajo de su ómnibus, que ustedes están viendo esa foto, esa fotografía real, que muestra el dolor de un húsar de Junín de ver a su amigo muerto, calcinado, mientras que en ese ómnibus dentro se escuchan los gritos de dolor de los soldados, de los húsares de Junín, que se estaban quemando. 7 muertos, 25 heridos, quienes quedaron discapacitados, ciegos, sordos, quemados algunos hasta el 90% de su cuerpo. Eso fue la insanía del terrorismo. De allí, el terrorismo era callar la información, que no sepan nada de lo que sucedía. Por eso atacan el Canal 2 con un coche bomba, hoy Latina, y mueren 3 personas y 20 heridos en el año 92. 3 muertos de aquellos inocentes que han podido ser nuestros padres, familiares o hermanos, que estaban haciendo seguridad, eran la seguridad del canal, y murieron con esta explosión. Asimismo, tenemos lo que se dice 2 atentados terroristas que fueron a nivel mundial repudiados. El 15 de febrero del año 92, el asesinato a María Elena Moyano en Villa El Salvador, en Lima. Era una madre que se dedicaba a crear los clubes de madre, crear las ollas comunes. Esa era su labor de ella. Ayudar a las madres que eran abandonadas por sus esposos y que sus hijos no tenían que comer. Y Sendero Luminoso ese día hizo un acto irrepudiable. María Elena Moyano, justo el 15 de febrero, el cumpleaños de su hijo, es invitada a una pollada
va a esa pollada y cuando escucha balas afuera, a ella vienen y le dicen, María Elena Moyano, huye, porque te van a matar. Y María Elena Moyano le dice a sus hijos, cierren sus ojos que su mamá va a salir. Y antes que terminara de decir, la acribillan a balazos y no contentos con ello, la arrastran hasta afuera de la casa, donde era la pollada, y afuera le ponen dinamita en su cuerpo y la dinamitan. Y no contentos con ello, a la semana siguiente es dinamitada su lápida de María Elena Moyano. Esta es la insanía terrorista que estaba existiendo en esa época en el Perú y que hoy no queremos que se vuelva a repetir. El 16 de julio del año 92, otro coche bomba en Tarata, Miraflores, Lima. 25 personas muertas, 250 heridas, 183 casas y 400 negocios comerciales y 63 automóviles destruidos. También fue condenado mundialmente. 25 personas muertas y tantos heridos. Casas destruidas. Y que era una zona donde no eran gente millonaria, gente de clase media como nosotros. Para continuar todo este terror, tenemos el Holocausto. Tal vez no vemos por esta videoconferencia la cara de asombro de muchos de los alumnos o de muchos docentes. Este holocausto que sufrió la comunidad chaninca a mano de Sendero Luminoso fue lo más repudiable que pudo haber. 6.000 achanincas fueron asesinados por Sendero Luminoso. 6.000. 5.000 esclavos, esclavizados achanincas. Y 10.000 se retiraron de toda su población. Los retiraron. Se retiraron por temor a ser muertos. Y esa foto que ustedes ven allí es del año 91, donde un grupo del ejército rescata y ustedes van a ver mujeres, porque a las achanincas las usaban como objeto sexual, solamente para que tengan hijos. Y separaban a las hijas a un lado y a los niños a otro lado, que ustedes lo van a ver más adelante. Porque a esas niñas a partir de los 10 años, 12 años, las violaban, las tenían para ser parte de su comando senderista. Y ustedes están viendo a la derecha que esto fue en el año 2014. Estamos hablando hace 6 años atrás, una fosa común que fue encontrada, que se cree que tiene más de 800 cadáveres achanincas. Y esto es Machigüengas, productos del terrorismo. Están viendo hechos reales, que estas fotografías muestran el dolor y la crueldad que se ha cometido estos dos grupos insanos, delincuentes terroristas. Pues bien, captura de los cabecillas terroristas en el Perú. El 9 de junio del año 1992, estábamos hablando hace 9 años, no, estamos hablando 10 años más, el MRTA, que tenía como cabecilla a Víctor Porlay Campos, es recapturado en San Borja, Lima. Y después, producto del Grupo Especial de Inteligencia del Perú, el GEIN, que lo comandaba el coronel Benedicto Jiménez Vaca, capturaron a sus integrantes. Tenemos a Cárdenas, Peter Cárdenas, que hace 2 años ya se vio libre, cumplió su condena. Cumpa, cadena perpetua. El chileno Petrosi Trujillo cumplió su condena y fue expulsado a Chile. Tenemos a otro líder de Tupac Amaru,
que también está con cadena perpetua, rincón, rincón. Tenemos a Berenson, Tony Berenson, americana, norteamericana, ya cumplió su condena hace 3 años y salió, más de 3 años salió y se fue a Estados Unidos, a su país. Y aquí tenemos al Serpa Cartolini, el líder que más tarde o más adelante vamos a ver, porque el MRTA ya no existe. Fue vencido por las fuerzas de inteligencia del Grupo de Inteligencia Especial, el GEIN, de Benedicto Jiménez Vaca, de manera silenciosa. Ya no existe el Sendero Luminoso. Y ahora van a ver aquí lo que se llama la captura del siglo. El 12 de septiembre del año 92, a los pocos meses de la captura de Víctor Porlay Campos, en Surquillo, en Lima, a las 9:15 de la noche, cae el cabecilla Abimael Guzmán Reynoso, el ideólogo, el delincuente terrorista, el más sanguinario que conducía este grupo del Partido Comunista Sendero Luminoso, que a nivel mundial está considerado como los 10 más grupos salvajes terroristas que existen en el mundo y que han hecho genocidios y holocaustos. Y es capturado después de un seguimiento de la policía por el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, que lo dirigía el coronel Jiménez Vaca, artífice de su captura. Y ahí lo tenemos, que lo capturan con toda su cúpula y y respetando sus derechos humanos, sin ninguna bala, lo cual ellos no respetaban. Aquí la tienen en la Operación Victoria. Y aquí a su derecha, ustedes van a ver la cúpula completa que fue firmando un acuerdo de paz. ¿Para qué? Para que por primera vez en la historia de un país, el señor, por decir el delincuente Abimael Guzmán, pueda estar en la cárcel con su mujer, Elena Iparraguirre. O sea, los dos viven en una celda en el mundo. Es la primera vez que se da estos actos a unos delincuentes terroristas. Tenemos acá a Pantoja, cadena perpetua. Tenemos cadena perpetua. Sí. Acá tenemos cadena perpetua, también a otro cabecilla. Y aquí tenemos la de Socorro Popular, que es capturada acá, la número 1582, que ustedes también al lado izquierdo, de Socorro Popular, que ha salido a los 71 años, porque cumplió su condena. Y era quien ella, en Socorro Popular, atendía a todos los delincuentes terroristas que eran heridos, los curaba y les daba la dinamita para que hagan los coches bombas. Esto es Sendero Luminoso. Y aquí tienen, y ustedes dirán, pero en el año 92 terminó todo. No, tenemos en el año 1999. 1999. Se captura, aquí tenemos otro cabecilla. Tenemos otro cabecilla capturado el 11 de febrero de 2012. Feliciano, camarada Feliciano. Acá tenemos camarada Feliciano. Camarada en este momento no me acuerdo, disculpe por la emoción. Y tenemos aquí dos cabecillas que fallecieron en un enfrentamiento con la policía. Alejandro Borda Casafranca, camarada Lipio, en el año 2013, con Martín Quispe Palomino, hermano de los dos cabecillas de Sendero Luminoso actuales, los hermanos Quispe Palomino. Y estos hermanos Quispe Palomino fueron los que atacaron en el genocidio a Lucanamarca y fueron reconocidos por los testigos, por los niños que quedaron como testigos. Pero estos dos eran los más sanguinarios.
Alejandro Borda Casablanca era el que hacía tapar la boca a los niños para que no lloren. A la madre le decía, tápale la boca a tu hijo, si no lo mato. Y le tapaban la boca. Y después de 5 minutos le decía ya. Y ese niño ya estaba inerte, había fallecido asfixiado. Y se lo arranchaba a esa madre, son los testigos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y delante de todos los demás niños les decía, si ustedes lloran, gritan, o la señora a sus madres, esto es lo que le voy a hacer a cada uno. Y con un machete lo comenzaba a degollar y lo tiraba en el abismo. Esto es la crueldad de esta persona que realizaba. Tenemos aquí la toma de la Embajada de Japón en el año 96, el rescate de los 72 rehenes. Por eso, el 22 de abril del año 1997 desaparece el MRTA, porque Separ Cartolini toma la embajada en el año 96, pero en el año 97, el 22 de abril, a las 3:15, se produce la operación Chavín de Huántar, donde fallecen 2 héroes, el coronel Juan Valer Sandoval y el teniente del ejército peruano Raúl Jiménez Chávez, por defender a los rehenes. Esta operación es a nivel mundial reconocida como las 5 operaciones más exitosas en el rescate de rehenes. Falleció una persona, un rehén, producto de un balazo que le dio una hemorragia y falleció. Estamos hablando del doctor Justi La Rosa, vocal supremo del Poder Judicial. Y ustedes están viendo las imágenes, cómo van rescatando y van rodeando los militares para que no sean heridos en el enfrentamiento. Ven cómo nuestros soldados que participaron, tanto del ejército como de la marina, de las operaciones especiales, dieron su vida para el rescate. Y ustedes están viendo allí como un comando quita la bandera del MRTA y la tira al suelo, y en la siguiente foto otro comando la pisa, porque la única bandera de nuestro país es la bandera blanca, roja y blanca, y la pisa. Y ahí tenemos al final cómo se abrazan los soldados llorando, la adrenalina, y los rehenes van saliendo. Esto es producto de una operación que también intervinieron civiles, jóvenes alumnos o docentes que no tienen conocimiento, porque ahí también intervinieron 16 mineros, quienes hicieron debajo de la Embajada de Japón, tipo Chavín, hicieron 3 túneles, y esos señores vinieron del Cerro de Pasco y La Oroya, mineros que ofrecieron su vida, hicieron los túneles, y como dice uno de ellos, que más adelante contaré su versión. Consecuencias del terrorismo. Esto es las consecuencias del terrorismo. 69.288 muertos. 132.000 niños huérfanos. Huérfanos de padre, madre o padre y madre a la vez. Niños de 1 año, de 8 meses, niños de 5 años, niños violados, niñas violadas. 3.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales. 3.000 que actualmente están discapacitados, tienen problemas mentales y de salud. 1 millón de personas desplazadas. De repente en Sullana habrán ido personas de Ayacucho, de Guano, Huancavelica, Cusco, Loreto, porque huían de sus lugares. Mandaban a sus hijos a otros lugares, porque por temor a que las violen y las maten. 30.000, escuchen bien, 30.000 millones de daños en dólares, 30.000 millones de dólares
en daños materiales al sector público. 1.800 torres de alta tensión derribadas. Por decir ahorita, derribaban y ya no nos podíamos comunicar. Teníamos que estudiar con vela, teníamos que estudiar con lámparas. 306 centros de investigación y fondos destruidos. Por decir, iban al colegio Carlos Augusto Salaver y lo derrumbaban. Lo derrumbaban. Destruían el colegio. Y el narcoterrorismo se incrementó porque se juntó el terrorismo con el narcotráfico. ¿Y eso a qué conllevó? A que haya más delincuencia en el Perú. Esas son las consecuencias. ¿Qué está haciendo el Congreso de la República? Dirán ustedes, con todo derecho, para prevenir el posible rebrote del terrorismo. El Congreso de la República, una de sus funciones principales es dar leyes, no es el Poder Ejecutivo. El Congreso de la República, a través de sus representantes, dan leyes como única función. Y comenzó a dar leyes. Y por primera vez en el año 87 introducen en el Código Penal la denominada Ley de los Delitos de Terrorismo. Y así fue sacando leyes donde personal docente y administrativo de instituciones públicas que hayan cometido actos de terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual, delitos de tráfico ilícito de drogas, crean el registro para que sepan que esas personas han cometido esos delitos. Crean ese registro. Y crean además de eso la ley de apología. Porque en el año 2017, estamos hace 4 años atrás, salían a las calles, estimados alumnos y docentes, salían a la calle a gritar libertad por el presidente Gonzalo, libertad al preso político Abimael Guzmán, viva el presidente Gonzalo, viva la lucha armada. Eso era apología de terrorismo. Y después hacen otra ley que incorpora aún más drástica la pena en el Código Penal. Y crean otra ley en el año 2018, hace 3 años. La ley que establece como requisito para prestar en el servicio público, prestar en el servicio público, no tener condena por terrorismo, apología al terrorismo y otros delitos, como la violación sexual. Y en el 2018, la ley que fomenta la cultura de paz para contrarrestar todo lo que era violencia, que eso ya lo veremos la próxima semana como continuación de esta videoconferencia. ¿Y por qué dirán ustedes que ustedes son que tienen una percepción? Dirán, pero ¿por qué el expositor ha subrayado 3 leyes? Porque estos delincuentes terroristas que no creen en nuestra democracia interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra estas leyes, porque violaban sus derechos humanos, porque violaban sus derechos de trabajo, con esa raza, que ellos no creían en nuestra democracia, no creen en nuestras normas, no creen en nuestras leyes, no creen en la educación, no creen en la libertad de expresión, ni la libertad como parte de una democracia. Ellos sí, en una democracia, y estaban pidiendo que sus derechos habían sido conculcados después de haber asesinado y violado a niñas. Por eso yo la pregunta le diría es, ¿puede un profesor, porque ahora son docentes, puede un profesor que ha violado a una niña de 5 años volver a trabajar a un nido con otras niñas de 5 años? No. No. ¿Puede un profesor
que ha asesinado, se ha manchado sus manos asesinando a otro profesor porque no pensaba como él, volver a trabajar a su colegio? No, Entonces, ese es el, ese No, es, ese es el efecto que tenemos que pensar y defender nuestros derechos como ciudadanos y ustedes, futuros ciudadanos del país. Además de ello, el Congreso sacó resoluciones legislativas, porque a nivel mundial, producto también del ataque que tuvo Estados Unidos, todos los países se juntaron para combatir el terrorismo a nivel mundial. Reconocimiento, ¿qué más hizo el Congreso de la República? Reconocimientos a los defensores de la democracia. Dio una ley, 3 leyes. La ley que nombró héroes de la democracia a los comandos de la Operación Chavín de Guanta por haber rescatado a los 72 rehenes, o 71 rehenes, perdón. Y la ley donde héroes de la democracia a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia GI, DIRCOTE, de la Policía Nacional del Perú, por la captura de Abimael Guzmán y habernos librado de ese delincuente terrorista y un genocida. Y también reconoce a los defensores calificados de la democracia, a los mineros que participaron en el operativo Chavín de Guanta. Esos mineros que eran civiles, y que hasta el 2018, desde el año 97 hasta el 2018, estuvieron escondidos por temor a las represalias de Sendero Luminoso y del MRTA. Su familia fue amenazada y estuvieron escondidos. Y recién en el año 2018 se les da esa ley con defensores calificados. Y en el año siguiente, 2019, en la gran parada militar, marchan los mineros y el pueblo peruano lo aplaude porque fueron civiles que ayudaron a defender la democracia en nuestro país. Y uno de ellos, como anécdota, narra y dice: cuando construimos el túnel, era de 8 horas por 8 horas. Y cuando íbamos a llegar al final, teníamos temor que se escuche porque las piedras, ya era arenosa la tierra y las piedras se caían. No podíamos lampear ni poner el pico para que no escuchen el sonido. Y con nuestras manos, y enseñan sus manos, y no tenían uñas. Con nuestras manos comenzamos a cavar y sostener con nuestras manos las piedras para que no caigan al suelo. Esto es cuando nosotros los peruanos nos unimos y defendemos nuestra democracia. El terrorismo en el Perú y sus nuevas estrategias. Hoy, 29 de marzo del año 2021, el terrorismo en el Perú y sus nuevas estrategias. Los rezagos terroristas y el narcotráfico. En el BRAE, los senderistas han admitido públicamente su derrota, pero no han pedido perdón, no se han arrepentido y atacan a las Fuerzas Armadas como viles cobardes, escondidos en la maleza, en la frondosa selva, en complicidad con el narcotráfico, porque ahora se han vuelto seguridad de los narcotraficantes. Hoy son conocidos como los narcoterroristas. Pero en el año 2018, hace 3 años, el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino, camarada José, ha dicho que es el militarizado Partido Comunista del Perú, o FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria Peruana, para que piensen los nuevos jóvenes que ellos no son los senderistas. Cuando por el delincuente terrorista Víctor Quispe Palomino y su hermano Raúl Quispe Palomino fueron los que asesinaron en Lucanamarca, violaron a mujeres, ordenaron que violen, decapiten a las mujeres, le saquen el niño que iban a nacer a esa madre que estaba embarazada. Y tenemos aquí
Hoy, un nuevo comando político. Camarada Julio Pucuñagui, camarada Rojo, una mujer en el comando, camarada Olga, quien se encarga de reclutar a todos los niños que nacen y los reclutan en diferentes grupos de trabajo que se llaman casas de producción, quienes se encargan los niños de criar pollos, los chanchos, para que puedan comer los senderistas. Y acá tenemos a Franklin Gober Tello, que hace poco se ha integrado a Sendero Luminoso. Es un estudiante universitario, un ex estudiante universitario de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, uno de los antropólogos, estudiante antropólogo, y se ha listado en Sendero Luminoso porque toda su familia era terrorista. Y aquí tienen esta mujer, la camarada Vilca, que hasta la fecha no tenemos el nombre completo, pero ella se encarga de estar en las redes sociales captando mujeres a nivel internacional, mencionando que en el Perú hay una opresión, que no hay democracia, que los estudiantes no tienen dónde estudiar, que los profesores se han rebelado. Eso es lo que ella menciona a través de sus redes sociales. Y tenemos aquí, 2012, a Rolando Cabeza Figueroa William, falleció en un enfrentamiento. ¿Y por qué es tan famoso? Porque él mató a una capitana de la Policía Nacional del Perú, a una mujer que estaba en un helicóptero yendo a rescatar a sus amigos, colegas policiales. Era un francotirador. Abel Auque López, fallecido en el año 2016, hace 5 años. Y en el año 2019, hace 3 años, han chapado a un delincuente terrorista que era uno de los que estaba en el comando, que se llama Hugo Campos Córdoba Chapo, que era uno de los que estaba alimentando con nuevos jóvenes para el Sendero Luminoso. Y aquí lo tienen. Ahí pienso que veo la cara de asombro de muchos alumnos, porque ahí ven cómo Sendero Luminoso rapta niños y niñas, los famosos pioneritos en el Braille. Les roban su inocencia. Acaban al camarada Raúl con estos 4 niños cantando canciones. Y ven a este niño y ahora vean a este niño que va creciendo. Lo fanatizan. Lo forman para matar. Y miren a este niño, cómo crece, y mírenlo, ya está con un arma. Les quitan su vida. Les quitan su vida. No saben qué es jugar. No saben qué es compartir. No saben qué es libertad. Y aquí lo ven al lado derecho, camarada Raúl, con mujeres que ya han crecido. Y ahí van a ver en la parte de abajo. Y acá lo tienen a Quispe Palomino, en una reunión que tuvo con un sector de los Antauros, un sector de los etnocaceristas. Y acá tienen a este muchacho crecido. Tienen a ella, acá la tienen. Tienen a ella, y ahí la tienen. Acá la tienen a la que, camarada Vilma, a la que está reclutando mujeres a nivel mundial. Y aquí lo tiene, y aquí lo tiene. Otro niño, ya joven. Esto es lo que a través de esta videoconferencia queremos prevenir, como bien lo dijo el doctor José Córdoba. Prevenir y que ustedes jóvenes reflexionen lo que había sucedido en el país y que ustedes desconocían. Y disculpen por hacerles recordar o hacerles ver
una situación que hoy día, 29 de marzo, se está volviendo a repetir en algún sector que es el BRAE. Sendero Luminoso rapta niños y niñas y captan con engaños a jóvenes universitarios, obligándolos a servir en el BRAE. Miren a los niños, cómo son, cómo les quitan su libertad. Los tienen sentados a un costado, tienen temor de pararse. Abajo los tienen adoctrinándonos para matar mujeres y niños. Ven a una niña aproximadamente de 15 años cargando a su hijo. Y ese hijo pasa a este lado y de ahí lo pasan acá, a adoctrinarlo. Aquí vemos a jóvenes dirigentes, estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, hace 4 años atrás, que fueron a hacer una acción social y una persona se les acercó y le dijo, ¿ustedes van a tal sitio a hacer su acción social? Sí, suban, yo los llevo en mi camioneta. Y estaban 3 personas adentro. Subieron, comenzaron a llevarlos y ellos reclamaron, oye, por allá no es. Y les enseñaron con pistola, le dijeron no, le pusieron una capucha a cada uno de ellos y los llevaron. Y ellos cuentan en su historia, en su relato, que después de largas horas le quitaron la capucha, después de caminar también largas horas, y se encontraron con quién. Reconocieron a Quispe Palomino, que salía de una carpa. Y ustedes ven la foto que les toman, asustados, riéndose sin polo, riéndose de los nervios, como ellos dicen. Hoy día tienen un gran problema, porque fueron capturados al presentar esta denuncia, están siendo investigados por la policía. Y ustedes ven aquí en el año 2017, y esto le digo a los docentes, le digo a los padres de familia, y también se los digo a ustedes, alumnos, en Expreso, en un diario local a nivel nacional, el 23 de octubre del año 2017, Sendero Luminoso se infiltra en los colegios, está repartiendo volantes para que desconozcan a sus docentes, que no les hagan caso a sus docentes, porque ellos no están diciendo la verdad en el caso de nuestra libertad y nuestra democracia. Están pidiendo a los jóvenes que dejen de estudiar y que se vayan a las filas de Sendero Luminoso. Y un ejemplo palpable es una foto en una manifestación, en una cartulina hecha de un momento a otro, sale una señorita y dice, tombos, tombos, los cerdos que oprimen al pueblo, tombos, los cerdos, los igualan a cerdos. ¿Cuántos de ustedes, alumnos, docentes, tienen un hermano, un padre, un tío, un vecino, un primo, o un familiar que es policía? Y decirle a un policía, tombo, es un adjetivo peyorativo, insulta. Y peor aún, si lo comparas con un cerdo. Esa es la manera de que ponerse delante de los policías para que los policías reaccionen. Y eso se pone la señorita delante de los policías para que griten las personas. Eso es incentivar a la violencia. Se infiltran en las marchas. Y son hechos que se dan. Y aquí viene lo que yo le estoy diciendo. El terrorismo silencioso, los brazos políticos legales de Sendero Luminoso, el Movadef y el FUDET. En Piura, en noviembre de 2019, Movadef estuvo recolectando firmas en la Plaza de Armas de Piura para crear un partido político, para darle la libertad a Abimael Guzmán y a todos los senderistas que han sido capturados. Y aquí lo tienen. ¿Quién funda el Movadef? El abogado de Abimael Guzmán Fajardo. Ya falleció. ¿Y quién está aquí? El otro abogado de Abimael Guzmán,
quien lo está reemplazando a Fajardo. Y como Movadef no fue aceptado en el Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos dicen que su ideología es maomista, leninista, marxista, pensamiento Gonzalo. Y cuando le preguntaron cuál es la ideología del presidente Gonzalo, no podían decirla porque el pensamiento del presidente Gonzalo es muerte, muerte y sangre. Y aquí lo tienen ustedes. Entonces fundan el FUDET, el Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo, que es lo mismo que Movadef. ¿Y quién lo fundó? El abogado de Abimael Guzmán, Fajardo. ¿Y quién lo reemplaza ahora? El abogado del delincuente terrorista. Y aquí lo tiene. ¿Quién más está a su costado? Un dirigente de un partido político actual. ¿Quién más está? Dos dirigentes de agrarios. ¿Y quién está aquí? Una facción de los etnocaceristas, o sea, de Antauro Humano. Entonces, tenemos a FUDET recolectando firmas en la plaza de armas de ciudades, de departamentos, porque en el país hay democracia, hay libertad, reclamando. Y acá tienen ustedes lo que hoy, 29 de marzo, en las redes sociales, el FUDET está realizando. 1 millón de firmas para el FUDET. Y miren, en el año 2016 y 2015, miren lo que estaban pidiendo cada vez que recolectan firmas. Amnistía y reconciliación con todos los delincuentes, para los delincuentes senderistas. Y en el año 2016, estamos hablando de 5 años, ¿qué es lo que pide el FUDET? ¿Qué es lo que piden los delincuentes terroristas? Piden una nueva constitución, realizar una nueva constitución. Y aquí está, públicamente lo dicen. Ya para terminar, ¿cuál es la percepción ciudadana? ¿Por qué esta videoconferencia? Porque nosotros lo hacíamos presencial. Mi amigo Grimaldo Mangiari estaba en el BRAE, donde está el terrorismo. Él ha dictado ahí y ha visto cómo los niños lloraban cuando se les hacía recordar cómo mataban a las personas, porque esos niños se acordaban de sus padres. ¿Y por qué? Porque el 62% de la población en el Perú cree que el Sendero Luminoso todavía está activo. Además, el 64% de peruanos piensa que el grupo terrorista aún es una amenaza grave para el país. En tanto, el 68% considera que los subversivos no excarcelados no están arrepentidos y volverán a involucrarse en actos terroristas. ¡Claro! ¡Claro que se están involucrando! Han capturado el 2 de diciembre del año 2020, el 2 de diciembre de 2020, hace 2-3 meses, a 72 dirigentes del Movadef y el FUDET. Y dentro de todos esos dirigentes, habían un promedio de 7 ex-senderistas. Entonces, esto quiere decir que los ex-senderistas que van saliendo, no todos, pero muchos, no están arrepentidos y están volviendo a la lucha. Y quiero decirles algo más, algo que ustedes tal vez desconocen. El 23 de marzo del 2021, y lo repito, el 23 de marzo de 2021, día martes, los delincuentes terroristas de Sendero Luminoso han atacado, torturado, asesinado a una familia en Huarcatán, Ayacucho, porque le decían que eran soplones de la policía. Un padre de familia y a sus 2 hijos
uno de 16 años y el otro de 15 años, a su hijastra de 20 años y al padre. Fueron cruelmente torturados, que actualmente la policía está haciendo un operativo para capturarlos. Es así como es el senderismo que hace daño al país. ¿Qué podemos hacer nosotros como peruanos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Para eso es esta videoconferencia. Fortalecer nuestra democracia. Nuestra democracia es joven. Nuestra democracia no tiene 100 ni 200 años. Nuestra democracia es joven. Hemos salido de 12 años de dictadura militar y después ha habido una interrupción y estamos en democracia. Y nuestra democracia no es la perfecta, no hay democracia perfecta, pero sí tenemos libertad, tenemos nuestros derechos. Rechazar la violencia, venga de donde venga. También podemos decirla, erradicar la violencia y rechazar la violencia en general, no solamente del terrorismo, sino también de la violencia hacia la mujer, del bullying, de los alumnos que atacan a otros jóvenes, haciéndoles daño. Y eso es lo que quiere el Sendero, que haya violencia en el país, porque cuanto más violencia, más reacción va a haber. Y esto es producto de eso. Y todo esto tenemos que rechazarlo y erradicar la violencia para construir la cultura de paz en el Perú y promover una convivencia democrática, que eso lo vamos a ver el lunes con ustedes de la próxima semana. Y aquí tenemos, pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y ustedes ven en esas imágenes crueles, imágenes que reflejan la crueldad, la insanía de los delincuentes terroristas. Cómo a un hombre le cortaron, le abrieron y tiene 150 puntos en la cabeza. Cómo escolares vengo aquí en un velorio mostrando su dolor. Cómo tenemos aquí a chanincas muertos, cadáveres, una madre que llora. Vemos cómo de policías y militares que dan su vida por nosotros. El programa Terror Nunca Más les agradece a ustedes, jóvenes, que son el futuro del país. A ustedes, alumnos de quinto año, que mañana más tarde serán profesionales y serán los que dirijan el país. A ustedes, futuros profesionales, que son hoy el presente de nuestro país y quienes van a construir el puente generacional para consolidar nuestra democracia. En nombre del programa Terrorismo Nunca Más, en nombre del señor Grimaldo Mangiari, la señora Consuelo Pizarro, la señora Tulia, del señor Iván Vega y los que nos acompañan, el señor Germán Tay, les agradecemos la oportunidad que nos dan. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna palabra, no sé si el docente Javier Suárez, el coordinador o el director, para dar por clausurado el evento? Si hay alguna pregunta de los alumnos, estamos ya a contestarlo. Muchas gracias, señor José Luis Martel. Es un tema muy importante que nos trae para nuestros estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Es una manera de orientar, ¿no?, hacia la democracia en el país.
agradecerle y esperando que no sea la primera vez, sino varias veces, que nos ayude con esas charlas muy importantes para nuestros estudiantes. Una vez le agradezco nuevamente, le doy paso al profesor Mercedes Córdoba y tal vez también al profesor coordinador Vegas, que de repente también tienen algunas palabras para con su persona. Muchas gracias. Sí, a ver, muy buenas tardes con todos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Ya. sí. Eh, yo he cumplido este año 30 años de servicios y de que ingresé a trabajar al alma mater de la provincia de Sullana, lo hice en el área de formación ciudadana. De aquí como una especie de reflexión, porque me supongo hay algunos proyectos de ley que tienen que ver mucho con la formación ciudadana. Lo hemos visto, digo aquí, he trabajado mucho el tema del terrorismo en las aulas, tratando de despertar la conciencia ciudadana en los muchachos para, para que vaya, pues, se vaya fortaleciendo de una manera que podamos, pues, que el terrorismo en verdad nunca más vuelva a la historia de nuestro país. Pero con mucha pena vemos que el Ministerio de Educación, al parecer, no está tomando en serio, sinceramente. Y lo digo por esto. Hasta hace unos 5 años, por ejemplo, los libros de formación ciudadana, que eran muy buenos, donde se hablaba mucha temática de lo que fue la historia, la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, ¿sí? Y que se hablaba y que eran los espacios de reflexión con los estudiantes de secundaria para ir pues enseñándoles e ir desarrollando esas competencias, esas capacidades que tienen que ver mucho con el ejercicio ciudadano y contra este pues terrorismo, con este rezago de Sendero Luminoso que todavía existen, sinceramente todavía existen. Pero en los últimos años vemos que los textos de formación ciudadana han cambiado por completo. Sinceramente, la temática de los derechos humanos, la temática de la Comisión de la Verdad, han quedado para la historia. Ya no. Vemos otra temática completamente diferente. Pareciera que el Ministerio de Educación ya se ha convencido de que en verdad el terrorismo ya no es una amenaza. Y eso no es así. Sigue siendo una amenaza. Y tenemos que trabajar muchísimos en las aulas. Yo la vez pasada leía mucho que hay unos proyectos en el Congreso sobre, para de una vez hacer de la formación ciudadana, de la educación ciudadana y democrática en las escuelas ya como un aspecto importante, relevante en la currícula. Pero parece que el Ministerio de Educación no lo está tomando en cuenta, ¿no? Sí, yo le digo porque yo llevo enseñando 30 años de formación ciudadana y educación cívica, ¿no? Y ya veo muchísimo cómo la educación cívica la hemos dejado a un lado, sinceramente, ¿no? Y hemos visto los últimos textos, como decía, vuelvo a repetir, los últimos textos, temas completamente frívolos, una temática que no, en verdad, no va acorde con nuestra realidad. Al parecer, creo que el Ministerio de Educación se ha convencido de que ya no es una amenaza, pero no podemos bajar la guardia de ninguna manera. No podemos bajar la guardia nosotros como profesores y como profesor de formación ciudadana. Estoy siempre ahí pendiente y salimos un poquito. Lamentablemente yo hasta el año 2019 me salía de la temática de esos textos que en verdad eran muy cortos, muy ambiguos, imprecisos, hasta con muchos errores históricos, ¿no? De temas históricos y en verdad que no me convencían. Y tratábamos de hablar y desarrollar pues en las aulas este tema que me pareció muy importante. Yo lo estaba escuchando muy atentamente y veo muy bien la exposición. De verdad sí, muchos de los temas que hemos tratado hoy día en este espacio es lo que yo he desarrollado pues hasta el año 2019 que había clases presenciales en nuestras aulas, ¿no? Yo creo que hago una invocación al Congreso de la República que continúe con estos espacios, con estas charlas virtuales. Bueno, no sé si fuera posible, de repente nos pueden dejar estos videos para trabajarlos aquí en las aulas, para desarrollarlo con mucha mayor amplitud y de repente cuando ya vengan las clases presenciales sea un material educativo interesante. Muchísimas gracias y estaba muy buena la exposición, ¿sí? Gracias. La verdad, señor docente Ricardo, lo felicito porque en sus 30 años, usted como peruanos que somos, usted como docente, trata e intenta de enseñarle a sus alumnos que el terrorismo es lo peor que puede suceder en un país en democracia, que nos lleva a lo peor y eso crea más que nada solamente muerte, desazón y además de ello, eh, docente Ricardo, yo lo felicito porque no debe claudicar en esa lucha de comenzar a fomentar en sus alumnos
que deben cuidar fortalecer nuestra democracia y rechazar el terrorismo, no solamente en el Perú, sino toda clase de violencia. Gracias. No sé si hay alguna pregunta, algún aporte. Ahora sí. Gracias. En nombre de la institución educativa emblemática Carlos Augusto Salaverry, brindarles las felicitaciones y el reconocimiento profundo por esta loable labor que están haciendo a favor de los estudiantes, de los jóvenes de nuestro querido Perú. Una vez más, nos han ilustrado de una manera didáctica, clara, que las preguntas están en nuestros corazones, de la manera como nosotros vamos nutriéndonos de este conocimiento, pues seguro que vamos a ir valorando y con la reflexión del caso, seguiremos aportando para que nuestro país salga adelante. Dios mediante, ustedes sigan con su tarea, nosotros también desde cada uno de su ángulo, y bueno, desearles lo mejor siempre en este tipo de acciones, ¿no? Este tipo de conferencias tan importantes, que poco a poco seguro van a ir alargándose, extendiéndose a nivel del territorio peruano. Una vez más, gracias por su presencia y por habernos hoy día escogidos para esta videoconferencia. Gracias, una vez más, gracias.